Información internacional, nos acompaña otra vez la periodista Isel Guerra, subeditora del área. Isel, bienvenido otra vez. Tenemos una importante conversación a esta hora de la mañana. Sí, así es. ¿Cómo estás, José? Otra vez, 23.282 votos es lo que separa a esta hora a Roberto Sánchez de Keiko Fujimori con la figura de izquierda, que tiene una leve ventaja en medio de una situación bastante estrecha. Y para analizar precisamente el actual panorama que está enfrentando el país vecino tras las pasadas elecciones de segunda vuelta, es que a esta hora tomamos contacto con José Ragas, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, José, por acompañarnos aquí en CNN Chile. Bienvenido, José. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado de conversar esta mañana. José, a tu juicio, ¿qué responde a esta polarización que vemos, al menos hasta este momento, con el 95% de las actas escrutadas? ¿Es efectivamente que ambos candidatos concitan la adherencia a estos votos o, por el contrario, es un voto en rechazo al otro candidato? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, efectivamente, me gustaría decir que es una situación inaudita o nueva, pero en verdad ya ocurrió hace unos años, en el 2021, también con una elección muy apretada. Y en ese caso, como bien lo señala, se trata no solamente de, digamos, de un balotaje, en donde, digamos, los 35 candidatos que hubo en la primera vuelta ahora se han reducido a 2, sino que también son coaliciones, ¿no? Una coalición ultraconservadora, de derecha, extrema derecha, y de otra, digamos, de izquierda, más progresista, que ha ido creciendo en estas últimas semanas, sobre todo como una forma de evitar que la señora Keiko Fujimori llegue al poder. Claro, y lo decía Isel también en el bloque que tuvimos anteriormente, José, sobre la polarización que existe en Perú, y el electorado sigue también eligiendo opciones o candidatos que precisamente representan dicha polarización. Ahora, te quiero hacer una pregunta pensando en lo estrecha que está esta ventaja o este conteo de votos. El voto extranjero o el voto de peruanos en el exterior, más bien, ¿es hoy la esperanza, la única esperanza para Keiko Fujimori de convertirse en presidenta de Perú? Bueno, depende mucho del momento en el cual se cuenten los votos. A veces los votos del extranjero llegan antes, dependiendo de, digamos, de dónde está situado la comunidad que vota. Y a veces también depende mucho del voto rural, ¿no? Que está en el interior y que favorece, obviamente, al candidato progresista. En este caso, no se sabe muy bien todavía. Lo que ha pasado en la noche es que sí, el voto extranjero se haya empezado a contar y se ha cortado la distancia, ¿no? De 46.000 votos aproximadamente a 24.000, que es el que mencionaban hace un momento. Y también va a depender mucho de las actas impugnadas que van a ser observadas en los siguientes días por los jurados electorales especiales. José, y en ese sentido, teniendo en cuenta, ¿no?, las pasadas elecciones que ha vivido Perú, ¿en cuántos días más crees tú que podríamos conocer finalmente un resultado, teniendo en cuenta elecciones anteriores en este país y lo polarizadas que tú bien señalabas también anteriormente, que han sido también otros procesos eleccionarios en la nación vecina? Sí. Bueno, esperemos que sea de la manera más pronta posible, porque eso, como ustedes pueden imaginar, genera también un poco de inestabilidad y también mucha expectativa y también ansiedad en el electorado y en las agrupaciones políticas. Esperamos que no se repita no solamente lo del 2021, sino también lo que pasó hace unas semanas en primera vuelta, cuando uno de los candidatos demoró de manera deliberada el voto definitivo al señalar que hubo fraude, ¿no? Yo creo que una vez que se termine de contar el voto, va a ser el término de una etapa, pero lo más complicado y lo más delicado va a ser que él o la candidata que pierda reconozca su derrota para que permita justamente garantizar gobernabilidad y no pase lo del 2021, cuando hubo una serie de sabotajes y también de boicoteos a quien ganó las elecciones. Bueno, pese a que ambos han señalado, Isel y nuestro invitado, José Raga, ambos han señalado que van a respetar el resultado. Otra cosa es la actitud que puedan tener cuando esto ya sea oficial. A propósito de lo que se espera del siguiente mandato, José, ¿qué tan viable es la gobernabilidad del próximo mandato en Perú? ¿Existen verdaderos contrapesos institucionales que le puedan dar continuidad al gobierno que iniciará desde el mes de julio, ¿verdad?, en nuestro país vecino? Sí, es una muy buena pregunta, porque creo, como decíamos, no todo depende, digamos, de la votación, sino también de cómo esta votación va a generar, ¿no?, los acuerdos necesarios para salir sobre todo de un entrampamiento que ha venido pasando en los últimos 10 años, donde tenemos 8 presidentes.
y eso obviamente no permite ningún tipo de proyecto nacional. Ahora, lo que va a ocurrir también es que en los últimos años ha habido más bien una concentración de poderes. Se ha roto este balance, este equilibrio, y eso lo podemos ver ahora en la campaña, cómo ha jugado, digamos, a favor de la candidata Fujimori, ¿no? A nivel del Congreso, por ejemplo, que tiene ya casi una mayoría, a nivel también de instituciones que debían, digamos, ser neutrales. Entonces, eso genera un poco, digamos, como de preocupación de, sea quien sea que gane, en cuál escenario va a permitir que el país tenga gobernabilidad, tenga separación de poderes y pueda un poco salir justamente de este atolladero en el cual hemos estado en la última década. José, y hablando de la figura de Keiko Fujimori, teniendo en cuenta no la muerte de su padre hace algún tiempo atrás, y en un primer proceso eleccionario, dentro de 4 que ha enfrentado Keiko Fujimori, sin precisamente la figura ¿no? de Alberto Fujimori, ¿hasta qué punto la beneficia o incluso le juega en contra en estas elecciones la sombra que puede todavía existir respecto de Alberto Fujimori? Es un muy buen punto, porque precisamente ella ha tenido mucha ambigüedad en los últimos años respecto a su padre. Por una parte, por un momento se alejó del padre porque sabía que era un capital que le impedía llegar a la segunda vuelta y al triunfo, pero después en un momento determinado decidió justamente aliarse por una serie también de traer los votos de la gente que recordaba las obras del padre en los años 90, ¿no? Lo que sí es cierto es que ella ha manipulado y ha utilizado al máximo la imagen del padre, hasta incluso en la primera vuelta, al visitar el día de la elección el cementerio donde está enterrado él, ¿no? Y su programa básicamente se basa en lo que ha hecho el padre en los años 90, sin ofrecer propuestas concretas para los problemas que tiene el país en la actualidad. Entonces, hay, digamos, una dependencia. Ella es la heredera del fujimorismo, de cierta manera. Ninguno de sus hermanos ha querido participar en política directamente, así que ella siente que tiene que continuar con el legado de su padre y que tiene que ganar de alguna manera la elección. José, y ya para ir cerrando esta entrevista, y por el otro lado ¿no? de la vereda, ¿qué ocurre con el antifujimorismo también en Perú? ¿Los votos que tiene por estas horas Sánchez responden a un respaldo a su figura o es más bien un voto antifujimorista? Un poco ambas, ¿no? Responde tanto al antifujimorismo clásico que ha venido desde que Keiko Fujimori ha sido candidata y ha pasado a segunda vuelta, también responde no solamente al candidato, se nos fue la conexión, parece. Poco conocido hasta hace poco, sino también responde, perdón, responde también, digamos, a una suerte de clivaje que está apareciendo de sectores postergados como son del interior del país, de la sierra, que son los que han dado la mayoría, en este caso los votos a Sánchez, y votos más bien urbanos, de clase media, que son los que están con, digamos, con Keiko Fujimori y esta alianza conservadora. Muchas gracias, José Ragas, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, por este análisis tan interesante también, por cierto, cuando estábamos en esta definición voto a voto de la segunda vuelta en Perú. Muchas gracias, José. Hablamos pronto. Buen día. Chao, chao.